Era una noche tranquila y apacible, el tipo de noche en la que el silencio parecía susurrar secretos que solo el viento podría entender. Mi mente estaba ocupada con pensamientos dispersos, como hojas arrastradas por una brisa otoñal. No podía evitar sentir una inquietud que se apoderaba de mí, una sensación que, aunque familiar, me resultaba incómoda. Aquella noche, la monotonía de mi vida parecía haberse vuelto más pesada que nunca, como una sombra que no lograba disiparse. Antes de contarte mi historia, te pido que dejes un like y te suscribas. Ahora sí, empecemos. Mi sobrino, a quien llamaremos Andrés, tenía 21 años. Había venido a quedarse en mi casa por un tiempo debido a unos problemas personales que prefería no compartir. Andrés siempre había sido un joven callado, de esos que prefieren observar antes que hablar, pero esa noche, algo en su comportamiento me hizo sentir que había más detrás de su silencio de lo que estaba dispuesto a admitir. Andrés me pidió, con cierta timidez en la voz, si podía quedarse a dormir en mi habitación. Su solicitud me tomó por sorpresa, pero no vi nada malo en ello. Al fin y al cabo, éramos familia, y quizás solo buscaba un poco de consuelo en medio de la tormenta emocional que estaba atravesando. Asentí con una sonrisa y le dije que no había problema, que podía quedarse en mi cuarto si eso lo hacía sentir mejor. A medida que la noche avanzaba, el peso de la tensión comenzó a acumularse en el ambiente, aunque no podía decir con certeza por qué. Mientras nos preparábamos para dormir, mi mente se llenaba de pensamientos confusos, preguntas sin respuestas que giraban en círculos. ¿Qué era exactamente lo que me inquietaba tanto? ¿Por qué sentía que aquella noche iba a ser diferente de cualquier otra? Me recosté en mi cama, tratando de despejar mi mente, pero la sensación persistía. Había algo en el aire, algo que no podía ignorar. Andrés se acomodó en un colchón en el suelo, justo al lado de mi cama, y aunque ambos estábamos en silencio, el ambiente estaba cargado de una tensión que me resultaba difícil de describir. Pasaron los minutos, luego las horas, y no podía conciliar el sueño. Mi mente seguía vagando por territorios inexplorados, llenos de dudas y temores. De vez en cuando me giraba hacia el lado para mirar a Andrés, quien parecía estar dormido, pero su respiración irregular me decía que, al igual que yo, estaba despierto. Finalmente, decidí que no podía seguir así. Me levanté de la cama y con una excusa cualquiera lo desperté suavemente. «Andrés, creo que escuché un ruido afuera», le susurré, aunque sabía que no había escuchado nada. «¿Podrías ir a revisar?» Él abrió los ojos lentamente, parpadeando con confusión, pero asintió sin hacer preguntas. Se levantó y salió de la habitación, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de madera. Me quedé allí, sentada en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía exactamente qué esperaba lograr con esto, pero había algo en mí que necesitaba saber cómo reaccionaría. Cuando regresó, me dijo que no había nada afuera, que todo estaba en calma. Lo observé con atención mientras volvía a acomodarse en su colchón, preguntándome qué pasaba por su mente. ¿Había notado algo extraño en mi comportamiento? ¿O simplemente había decidido no hacer preguntas? A medida que la noche avanzaba, la tensión entre nosotros parecía intensificarse. Andrés volvió a levantarse, esta vez para ir al baño. Lo seguí con la mirada mientras salía de la habitación, y aunque sabía que no debía pensar en ello, mi mente empezó a divagar. Cuando volvió, la situación se había vuelto insoportable para mí. Le dije que ya no podía dormir y le pregunté si le gustaría acompañarme a la cocina para preparar algo de comer. Andrés accedió, y juntos nos dirigimos a la cocina en silencio. Volvimos a la habitación después de comer, y aunque intenté actuar con normalidad, la tensión era demasiado evidente. Me recosté en la cama, esperando que el sueño finalmente me venciera, pero sabía que no sería tan fácil. Mis pensamientos seguían girando. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video te invito a dejar un like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Andrés se levantó de nuevo. Esta vez no fue al baño ni a la cocina. Simplemente se quedó allí, de pie junto a su colchón,
mirándome con una expresión que no pude descifrar. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Había una pregunta en ellos, una duda, y yo sabía exactamente cuál era. El silencio entre nosotros se hizo más pesado, como una niebla espesa que nos envolvía a ambos. No sabía qué hacer, qué decir. Cada parte de mí estaba dividida entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón deseaba. Una noche, unos días después, mientras estaba sola en la cocina, recibí un mensaje de Andrés. Decía que necesitaba hablar conmigo, que había algo que no podía dejar de pensar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras leía sus palabras. Sabía a lo que se refería, y parte de mí quería ignorarlo, fingir que todo estaba bien. Pero otra parte, una parte más fuerte, quería escuchar lo que tenía que decir. Le respondí que podíamos hablar, pero que sería mejor hacerlo en un lugar neutral, fuera de la casa. Quedamos en vernos en un parque cercano al día siguiente, un lugar que solíamos visitar cuando él era niño, antes de que todo se volviera tan complicado. Cuando llegué al parque al día siguiente, lo encontré sentado en un banco, mirando hacia el lago. Me acerqué a él con cautela, sin saber exactamente qué esperar. Nos saludamos con una leve sonrisa, pero la tensión seguía allí, palpable en el aire. Nos sentamos en silencio por un rato, observando las aguas tranquilas del lago. Finalmente, Andrés rompió el silencio. Me dijo que no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en la tensión que había entre nosotros. Me confesó que había sentido algo por mí durante mucho tiempo, pero que nunca se había atrevido a decirlo. Su voz temblaba mientras hablaba, y pude ver que estaba nervioso, quizás tanto como yo. No supe qué decir al principio. Había esperado esta confesión, pero ahora que la escuchaba, no sabía cómo responder. Finalmente, le dije que entendía cómo se sentía, pero que no podíamos seguir por ese camino. Le expliqué que lo que había pasado entre nosotros, esa tensión, era un reflejo de las circunstancias, de la soledad y el aislamiento que ambos habíamos sentido. Le pedí que lo dejara ir, que intentara olvidar lo que había sucedido y seguir adelante con su vida. Sabía que no sería fácil, que ambos tendríamos que luchar contra esos sentimientos, pero también sabía que era lo mejor para nosotros. No podíamos permitir que un momento de debilidad arruinara lo que quedaba de nuestra relación. Andrés escuchó en silencio, su mirada fija en el lago. Cuando terminé de hablar, asintió lentamente, pero no dijo nada. Sabía que estaba de acuerdo conmigo, aunque también sabía que no sería tan fácil como parecía. Nos quedamos allí un rato más, sin hablar, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, me levanté y le dije que era hora de irnos. Nos despedimos con una leve inclinación de cabeza y cada uno tomó un camino diferente al salir del parque. A partir de ese día, las cosas entre nosotros comenzaron a cambiar. Andrés volvió a ser el joven callado y reservado que siempre había sido, y aunque seguíamos viéndonos de vez en cuando, la distancia entre nosotros era evidente. Sabía que estaba intentando seguir adelante, y yo también estaba haciendo lo mismo, pero la sensación de pérdida seguía ahí, latente, como una herida que no terminaba de sanar. Pasaron los meses, y poco a poco la tensión fue disminuyendo. Andrés encontró un nuevo trabajo y comenzó a salir con alguien, y yo me enfoqué en mi vida, intentando dejar atrás lo que había sucedido. Pero de vez en cuando, en las noches tranquilas como aquella en la que todo comenzó, me encontraba recordando esos momentos, preguntándome si las cosas habrían sido diferentes si hubiera tomado otra decisión. Ahora, al escribir esta historia, me doy cuenta de que la vida está llena de decisiones difíciles, de momentos en los que debemos elegir entre lo que es correcto y lo que nuestro corazón desea. No siempre tomamos las decisiones correctas y a veces esas decisiones nos persiguen durante mucho tiempo, pero al final lo único que podemos hacer es aprender de ellas y seguir adelante. Quizás algún día Andrés y yo podamos mirarnos a los ojos sin sentir esa tensión, sin recordar lo que pasó entre nosotros. Pero hasta entonces seguiré adelante, con la esperanza de que el tiempo cure las heridas y nos permita encontrar la paz que ambos necesitamos. Y hasta acá el video de hoy.
Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.